través de estas videoconferencias. I like it too. me cae, hermano me cae bien también, y me cae bien hermano Fernando también. And I'm very grateful for the opportunity to be with each one of you this evening. Y estoy muy agradecido por la oportunidad de estar con ustedes esta tarde. Grateful to have brothers and sisters meeting together, worshiping together, singing together, and now studying the Word. Hermanas que están reunidos y que están adorando juntos y ahora leyendo la palabra de nuestro Dios. This is a great lectureship topic. Este es un tema muy importante. The church is as important as Christ because the church is the body of Christ. La iglesia es tan importante como Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. When you open your Bible and read of the church, cuando abre su Biblia y lee sobre la iglesia, you're reading a word that the Holy Spirit selected to convey a very specific idea. Encontramos una palabra que el Espíritu Santo escogió para llevarnos a una idea muy específica. That word is ecclesia, from two words, ek, out of, and from the verb kaleo, to call. Esa palabra es la palabra eclesia, que está compuesta por dos palabras, quiere decir llamar y fuera. So the ecclesia, the church, is literally the called out ones. Así que la iglesia es literalmente los que son llamados fuera. Let's explore what that means. Vamos a explorar qué significa eso. What does it mean for us being the church to be the called out ones? ¿Qué significa para nosotros como iglesia ser los llamados fuera? Well, it's not a difficult concept. Bueno, no es un concepto muy complicado. You remember in 2 Thessalonians 2:14 that we are told how we were called out. Usted recuerda en 2 Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 2, versículo 14, cómo se nos dice que somos llamados fuera. That verse says that God calls us through the gospel. Ese pasaje dice que Dios nos llama afuera a través del evangelio. So the gospel of Christ, the message about what Jesus has done for us. Así que el mensaje de Cristo, el evangelio, lo que nos explica qué hizo Jesús por nosotros, this is the tool that God uses to call us out of the world. Es la herramienta que nuestro Dios usa para llamarnos fuera del mundo. So to be the called out means that we have been called out of the world of sin. Así que el ser llamados fuera en realidad significa que hemos sido llamados fuera del mundo de pecado. We have been called out of religious error. Hemos sido llamados fuera del error religioso también. We have been called out of our former lives that we lived before we became Christians. Nos llamó fuera el Señor de las vidas pasadas que teníamos antes que el Señor nos hiciera cristianos. So we're called out of the world and out of sin. Así que somos llamados fuera de un mundo de pecado. You remember how Paul puts this in 2 Corinthians chapter 6? ¿Recuerda usted cómo lo explica el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6? Segunda de los Corintios 6. Quoting from the Old Testament, he said, Citando del Antiguo Testamento, Pablo dice, therefore come out from their midst and be separate, says the Lord. por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. In the context, he's talking about Corinthian Christians that needed to come out of a very wicked, pagan, idolatrous world. En el contexto, Pablo está refiriéndose a los cristianos en Corinto que necesitaban salir de un mundo pagano como el que era que les envolvía en la ciudad de Corinto. You remember the Corinthian Christians had been involved in a number of very sinful activities. Recuerda que los hermanos en Corinto se habían visto envueltos en una serie de varios pecados serios. For example, in 1 Corinthians chapter 6, Por ejemplo, en el capítulo 6 de la primera carta, listen to this listing of behaviors that the Corinthians engaged in before they were called out. 1 Corintios 6, del versículo 9 en adelante, ve la lista de pecados que menciona el apóstol Pablo habían hecho los hermanos en Corinto. Beginning in verse 9. Versículo 9. Do you not know that the unrighteous will not
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. And notice verse 11. Y el versículo 11 ahora. Such were some of you. Y esto erais algunos de vosotros. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Indeed, we've been called out of those behaviors. Y por lo tanto habían sido llamados fuera de ese tipo de comportamiento. So even in the Lord's church, there are people who engage in any number of activities that characterize the world of our day. Así que lamentablemente, aún dentro de la iglesia del Señor, hay hermanos las prácticas de este mundo de pecado. So to be the called out means that we have been called out of those former behaviors. Pero el ser llamados fuera significa que hemos sido llamados fuera de ese tipo de comportamiento. For example, in chapter 5 of 1 Corinthians, Por ejemplo, en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. you remember there was a member of the church. Recuerda que había un hermano en la iglesia Though he had been called out of the world, que a pesar de haber sido llamado fuera del mundo, he still engaged in a practice that was characteristic of the world. aún estaba envuelto en una práctica que era característica del mundo de aquella época y de este mundo también. The term is porneia, fornication, sometimes translated immorality. El término es pornea, que significa fornicación. Algunos también lo traducen como cualquier tipo de inmoralidad sexual. He needed to be reminded that he had been called out. Se necesitaba recordar a él que había sido llamado fuera de ese mundo. Therefore, he needed to abandon that behavior. Por lo tanto, tenía que abandonar ese tipo de comportamiento. And the brethren, the members of that congregation, had to take actions in order to encourage him to do that. Y los hermanos, miembros de esa congregación, tenían que recordarle a este hermano que tenía que regresar otra vez. We all need to help each other remember that we have been called out. Entendemos entonces que debemos de ayudarnos unos a otros a recordar que hemos sido llamados fuera. Turn with me to Ephesians chapter 4. Vaya al capítulo 4 de la carta a los Efesios conmigo. Here's another situation where the church in a very pagan environment needed to be reminded that they had been called out. Encontramos otro caso de una congregación de la Iglesia del Señor que estaba en medio de un ambiente muy pecaminoso. Tenía que recordárseles que habían salido de ese ambiente y habían sido llamados fuera de ese pecado. Beginning in verse 17, so this I say and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que su mente. Notice that God wants us to love all these people out here, all over Houston, all over Texas, all over the United States, all over the world. Ahora recuerde que Dios quiere que amemos a toda la gente en el mundo, toda la gente en Houston, toda la gente en Texas, toda la gente en Estados Unidos, toda la gente en todo el mundo requiere nuestro amor. He wants us to love them with the agape love that the New Testament describes. Dios quiere que les amemos con ese amor agape que describe el Nuevo Testamento. That is, we really want what's best for them. Significa que querramos lo que realmente es mejor para ellos. We want them to be saved and called out of the world. Y queremos que sean salvos, queremos que sean llamados fuera de este mundo. Because you see right now, they're living life out there in the futility of their mind. Porque ve usted que esta gente está viviendo en la vanidad de su mente, está viviendo en ese pecado aún. Verse 18 says, being darkened in their understanding. Dice el versículo 18 que su entendimiento está entenebrecido. So see, once we're called out of that and our minds are nurtured with the will of God, we're no longer thinking futile things. Así que la idea es que una vez que somos llamados fuera, hermanos, de ese mundo,
Ya no estamos entenebrecidos en nuestro entendimiento, ya ahora tenemos la luz y hemos salido de ese pecado. Our understanding is no longer darkened. Nuestro entendimiento ya no está oscurecido. That's what it means to be called out. Eso es lo que significa haber sido llamado fuera. Notice also that these individuals were excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. Dice el versículo 18 también que ellos estaban ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. So all of these people that are not members of the Church of Christ, Así que toda esta gente que no son miembros de la iglesia del Señor, though they may be very enlightened and knowledgeable in any number of areas or subjects, a pesar de ser gente muy inteligente, ser gente realmente iluminada en muchos aspectos de la vida, because of their lack of spiritual understanding that's provided by God, they are ignorant. por su falta de entendimiento de las cosas de Dios, delante de Dios son ignorantes. They need our assistance to enlighten them. Necesitan nuestra asistencia para iluminarles. And notice that they have hardness of heart, Fíjense que dice la palabra de Dios que tienen endurecimiento de corazón también. and they become callous, verse 19. Y que ellos por lo tanto están mal y perdidos. And so they've given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. Perdiendo su sensibilidad, dice el versículo 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. In verse 22, he says that that's what characterized the former manner of life and the old self that we once had. Dice el versículo 22 que eso es lo que caracteriza la manera pasada de vivir, ese hombre viejo que nos engañaba y en el cual vivíamos anteriormente, antes de ser llamados fuera. Verse 23 indicates in order for us to be called out, Dice el versículo 23 que para ser llamados fuera entonces, we have to be renewed in the spirit of our mind. dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. So we put on a new self which is in the likeness of God and have been created in righteousness and holiness of the truth. Y si lee el versículo 24, dice que por lo mismo es necesario revestirnos de un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. So the concept of what it means to be called out and therefore to be the church is not difficult. Así que el concepto de qué significa haber sido llamado fuera y por lo tanto ser la iglesia no es difícil de entender. The difficulty comes in leaving that old lifestyle. Lo difícil está y radica en dejar esa vida antigua que teníamos. Beginning in verse 25, he lists some of the specifics. Fíjese el versículo 25 y va a enlistarnos algunas cosas específicas que son difíciles de abandonar. Laying aside falsehood, speak truth, each one of you with his neighbor. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. So we mustn't lie anymore. Ya no tenemos que mentir entonces. Do you pay much attention to politics? ¿Se fija usted, ya ha puesto atención a la política últimamente? No one ever lies among the politicians. Nadie miente de los políticos, ¿verdad? Verse 26, be angry and yet do not sin. El versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. Worldly people tend to have temper tantrums. La gente del mundo, hermanos, no puede refrenar sus enojos. They tend to have temper flare-ups. De repente explotan. The called out have sought to subdue that part of our flesh. Pero los llamados fuera en la iglesia somos capaces y deberíamos ser capaces de subyugar esos deseos. Look at verse 28. He who steals must steal no longer. Fíjense en el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. So becoming part of called out means to not steal. Entonces el ser llamado fuera y ser parte de ese grupo significa no robar más. Instead, work. En lugar de eso hay que trabajar. And verse 29 says, let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word that's good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Versículo 29, fíjese que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ has forgiven you. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. There's the church called out. Ahí está la iglesia, ahí están los llamados fuera entonces. Turn with me, if you would, to 1 Peter chapter 1. Vaya conmigo ahora a la primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1. You know, the New Testament is literally filled with this contrast of what it was like to be in the world versus what it's like to be in the church. Si usted se fija, el Nuevo Testamento está lleno de este contraste. ¿Qué significaba ser antes parte del mundo y qué significa ser ahora parte de la iglesia? The New Testament epistles are filled with admonitions urging us as Christians to maintain a Christian lifestyle and to lead the world. Y el Nuevo Testamento está lleno de amonestaciones que nos ayudan a dejar la vida pasada y acercarnos más y más a ser lo que Cristo quiere que seamos. Look, for example, at 1 Peter chapter 1, beginning in verse 13. Primera de Pedro 1:13. Therefore, prepare your minds for action. Keep sober in spirit. Fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. So because we've been called out, we're called upon by God to be holy. Así que como somos llamados por Dios, somos llamados para ser santos. Separate. La palabra santo significa separado, apartado. Look at the passage that he then quotes. Fíjese el pasaje que entonces Pedro cita ahí. Because it is written, you shall be holy. Porque se nos dice, así como soy santo, dice el 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. He's quoting from the book of Leviticus. Está citando del libro de Levítico. Turn with me to Leviticus chapter 10. Vaya conmigo a Levítico capítulo 10. He's actually quoting there from Leviticus 20. But look at this incident in chapter 10. Está citando de Levítico 20, pero vaya conmigo al capítulo 10. You know, the whole book of Leviticus, which is so relevant to the church, even though it's an Old Testament book, El libro de Levítico es muy relevante para la iglesia a pesar de ser un libro del Antiguo Testamento, it has so much to say porque nos dice tanto sobre el comportamiento que Dios quiere de la iglesia, about what it means to come out of the world and be separate and distinct and devoted to God and His ways. nos dice muchísimo en cuanto a qué significa salir del mundo y ahora ser como Dios quiere que seamos. And this principle of separateness, Y este principio de separación, de santidad, a term that's used in this book, forms of it over 90 times. una palabra y una forma, una palabra que es usada en este libro como 90 veces, It's very well illustrated in this incident in chapter 10. nos explica o se nos explica muy bien en el capítulo 10. Brother Aaron had 4 sons. Usted recuerda que Aarón tenía 4 hijos. They too were priests like their father, assigned by God. 2 de ellos eran sacerdotes como su padre, asignados por Dios. And chapter 10 tells us about this incident where 2 of them took their censers, which were metal poles with a kind of a bowl-like structure on the top. 2 de ellos, se nos dice el capítulo 10, tomaron sus incensarios, que eran esta especie de bolas huecas de metal, en la cual ponían incienso, obviamente. And they took incense that had been specially blended by God's instructions for this occasion. Y tomaron incienso que había sido especialmente mezclado bajo las instrucciones de Dios para esa ocasión específica. And they put that in the censer and then introduced fire onto the incense in order to burn it. Y lo pusieron en su incensario y luego pusieron fuego en ese incensario de manera que pudieran quemarlo.
The Bible says that the fire which they used was, in the old King James Version, strange, in newer versions, alien or foreign fire. Dice la palabra de Dios que el fuego que usaron y pusieron en el incensario, en la versión Reina Valera se dice que era fuego extraño, o para entenderlo mejor, fuego ajeno, fuego que no pertenecía a esa ocasión. What does Santa Biblia say? Strange, extraño. Okay. Well, what does that word mean? ¿O qué significa eso? It means that it was fire from some source that God had not approved. Significa entonces que Dios no había aprobado. If you are a stranger, that means you're in a location, but you're actually from elsewhere. Si usted es un extraño, significa que llega a un lugar al cual no pertenece usted. So the fire which these two boys offered was fire that was from some unknown location. We're not told where it came from, but it was not from the location that God wanted used. Así que el fuego que estos dos jóvenes usaron era de un lugar que no había sido especificado por Dios. No sabemos de dónde, pero obviamente sabemos que no había sido un lugar aprobado por Dios. In fact, notice verse 1 says, which God had not commanded them. Si se fijan en el versículo 10, se nos dice que era fuego que nunca les había mandado Dios. That does not mean that he commanded them not to use that fire. Eso no significa que Dios tuviera que prohibirles que usaran ese fuego. Rather, they used the fire that he had not commanded them to use. Significa que usaron el fuego que Dios no les había mandado que usasen. Hay una diferencia ahí. So it was unauthorized fire. Por lo tanto, era fuego no autorizado por Dios. And therefore they conducted themselves in an unholy fashion. Por lo tanto, se condujeron en una manera no santa delante de Dios. And you remember what happened. God sent fire down out of the atmosphere and burned those two boys to death. Y usted recuerda qué ocurre. Dios manda fuego de la atmósfera y los consume a los dos. The salient point comes in verse 3. El problema viene en el versículo 3. We don't have to wonder what to make of this incident. No tenemos que figurar qué significa este incidente. Moses is standing there probably observing the smoldering bodies of his two nephews. Pero podemos imaginar a Moisés viendo los cuerpos de estos dos jóvenes siendo consumidos por el fuego. And he says, now I know what God meant. Y dice algo interesante. Esto es lo que habló Jehová diciendo. And then he quotes a statement that God had made on some previous occasion, but we don't have it recorded in the Bible. Y luego cita algo que Dios dijo en alguna ocasión previa que no tenemos, de lo cual no tenemos récord en la Biblia, pero sabemos que Dios lo dijo porque Moisés lo afirma. Moses recalls this statement that he had heard God speak previously and probably didn't fully understand. Moisés se acuerda de lo que Dios había dicho previamente, que probablemente en ese momento cuando lo oyó no lo entendió del todo, pero ahora sí lo entendía al ver a esos muchachos quemados. But he understands it now. Se da cuenta entonces de qué significaba. This is what God meant when he said. Esto es lo que significó entonces cuando Dios dijo. This is the New American Standard. Es la versión americana estándar, la que usa el hermano. By those who come near me, I will be treated as holy. En los que a mí se acercan, me santificaré. Notice the idea of coming near God is a reference to worship. Fíjese que la idea entonces de acercarse a Dios es una referencia a la adoración a Dios, porque eso estaban haciendo ellos, adorando a Dios. Anyone who presumes to approach God in worship must do so in such a way that God is shown to be holy. Así que el que pretenda acercarse a Dios, tiene que acercarse a Dios entendiendo y comprendiendo que Dios es santo. Por lo tanto, Él también debe ser santo. That's a profound and powerful concept. Ese es un concepto muy profundo y muy importante, hermanos. You see, God wants us to be holy. O sea, diga, Dios quiere que seamos santos nosotros. He wants us to be set apart and distinct and devoted to His ways, spiritual ways, rather than the world. Quiere que seamos apartados, distintos en relación a lo que el mundo es, diferentes al mundo. And these two boys conducted themselves in an unholy fashion.
Pero estos dos jóvenes se condujeron en una manera que no era santa delante de Dios. That's not the point that God calls attention to. Pero no está refiriéndose aquí a eso nuestro Dios. He says, when these boys approached me in worship and yet made adjustments in worship protocol. Cuando estos dos jóvenes, entonces, dice Dios, se aproximaron a mí e hicieron cambios en el protocolo que Dios había estipulado sobre su adoración, They were failing to show me to be holy. ellos estaban fallando en mostrarme a mí como santo. For all practical purposes, those boys were declaring to the world, God is not holy. En otras palabras, estos dos jóvenes estaban declarando al mundo, Dios no es santo, al llevar a cabo esa acción. Do you not see then that churches all over this land and all over the world that claim to be worshiping God and Christ, and yet who engage in practices that God has not specified, they are declaring God to be unholy. Se da cuenta entonces de que concluimos en este punto, que la gente, a pesar de ser muchas iglesias, las que reclaman estar adorando a Dios con todo su amor, con toda su energía, al no llevar a cabo la adoración que Dios estipuló, están declarando a Dios como no santo. That's not all God said. Pero no es todo lo que dijo Dios. He said, before all the people, I will be glorified or honored. También dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. But wait a minute, these boys were worshiping, you know, that's good. They could have left and not having anything to do with worship. And they were worshiping the one true God. Pero vamos a hacer una pausa aquí. Estos jóvenes estaban adorando a Dios. Alguien podría decir, pues hubiera sido peor que no adoraran a Dios. Estaban adorando a Dios entonces, y estaban adorando al Dios correcto. Isn't that commendable? Pero ¿no sería acaso eso algo para felicitarles? You know, we have a large numbers of members of the church all over the United States that have decided that the very nature of God is such that He will not be nitpicky about the details of how we worship Him. ¿Sabe usted que hay muchos hermanos en la iglesia del Señor en Estados Unidos y en el mundo que han decidido que Dios es tan bueno y la naturaleza de Dios es tan buena que no estaría Dios fijándose en los detalles de la adoración? Ellos decidieron eso. That is not the God of the Bible. Pero hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. They have misassessed the nature and the character of deity. No han realmente acertado a entender la naturaleza de Dios, la naturaleza de su divinidad. I say that with all the kindness I can muster. Y eso lo digo con todo el amor que puedo decir. The God of the Bible loves us. El Dios de la Biblia nos ama. He's done everything He can possibly do to save us. Él ha hecho todo lo posible para salvarnos. He called us out of the world. Nos llamó fuera del mundo. He graces us with the name of being the church and the body of Christ and children of God. Inclusive nos ha llamado la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios. But by definition, that means we do not have a right to create our own religious ideas, our own worship, and our own daily behavior. Y eso significa entonces, hermanos, que no tenemos el derecho de crear nuestras propias ideas, nuestra propia adoración, ni nuestro propio concepto de quién es Dios. Even as we can only be called out if we conform to God's specifications, even so we can only remain in His church if we conform ourselves to His specifications. A pesar de haber sido llamados fuera entonces por Dios, y a pesar de ser parte de ese grupo llamado fuera, solamente nos mantendremos en ese grupo si nos sometemos a las cosas que Dios mandó. Listen to the words of God one more time and burn them into your spirit. Escuche una vez más las palabras de Dios y quémelas, séllelas, cauterícelas en su espíritu. By those who come near me, I will be treated as holy, and before all the people I will be honored. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. That's part of what it means to be the called out.
Eso es parte de lo que significa ser de los llamados fuera. That makes the church of our Lord Jesus Christ distinct and separate from all other religious entities. Eso hace a la iglesia de Cristo entonces distinta y separada de todos los demás grupos religiosos del mundo. The church that is pleasing to God is a church that honors God, glorifies God, and approaches Him in such a way that He is shown to be the distinct and separate being that He is. La iglesia entonces que Dios ha llamado fuera es la que honra a Dios, glorifica a Dios y muestra a Dios con su comportamiento que es diferente a las demás cosas y a las demás personas y a los demás grupos religiosos como Dios lo ha mandado. Tell me what else you would rather do with your life than devote yourself to that majestic, grand task. Dígame usted, ¿qué preferiría hacer con su vida? Que ser devoto y dedicar su vida a seguir siendo de esa gente llamada fuera por Dios. ¿Qué sería mejor en sus vidas? We ought to lovingly and willingly commit ourselves to just such activity every day. Debemos, hermanos, dedicar entonces nuestra vida entera a ser más y más y más como el Señor lo quiere todos los días de nuestra vida. We are here to make God proud and to show Him, to represent Him accurately to the people around us. Aquí estamos entonces para que Dios se enorgullezca de nosotros y para mostrar a través de nuestra vida y nuestro comportamiento qué significa Dios en nuestras vidas. Let's close with Titus chapter 2. Vaya conmigo ahora a Tito capítulo 2 para cerrar. After giving some very specific instructions to older men, older women, young women, después de haber dado varias instrucciones a hombres de edad, y a mujeres de edad, y a mujeres jóvenes y a hombres jóvenes, that's what he says beginning in chapter 2, verse 11. vea lo que dice en capítulo 2 de Tito, versículo 11. The grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Notice that God wants everyone to be saved. Note entonces que Dios quiere que todos seamos salvos. Jesus died for everyone, 1 John 2:2. Cristo murió por cada uno de nosotros, dice Juan capítulo 2. Therefore, God has made provision to call people out of the world and out of themselves. Por lo tanto, Dios ha hecho provisión para la gente que ha sido llamada fuera y fuera de sí mismos. But it's their choice. Pero es su decisión. What God's grace does, according to verse 12, is instruct us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. Dice entonces la palabra de Dios que lo que hace la palabra de Dios para nosotros en el versículo 12 es enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus, who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. That's the called out. Esos son los llamados fuera. That's the church. Eso es la iglesia. How committed are we to maintaining the lifestyle that we committed ourselves to when we obeyed the gospel of Christ? Pero qué tan comprometidos estamos, hermanos, para poder mantener y seguir llevando a cabo esa vida a la cual nos llamó Dios cuando fuimos llamados fuera. How much money do we spend on ourselves rather than others? ¿Cuánto dinero gastamos en nosotros mismos en lugar de gastarlo en alguien más? How much money do we give to the Lord's church? ¿Cuánto dinero damos a la iglesia misma del Señor? How much time do we spend praying? ¿Cuánto tiempo dedicamos orando? How much time do we spend studying God's Word? ¿Cuánto tiempo dedicamos estudiando la palabra de Dios? How many church services do we attend? ¿A cuántos servicios de la iglesia asistimos? How much attention do we give to other people's needs, especially their spiritual needs? ¿O cuánta importancia le damos a las necesidades espirituales de alguien más? How much effort do we put into concentrating
on sermons and singing and worshiping God. ¿Cuánto esfuerzo ponemos para concentrarnos en nuestros cantos, concentrarnos en la lección que se predica a la hora de estarlo oyendo? All of this is part of what it means for us to be the called out of God. Todo esto, hermanos, es parte de lo que significa ser de los llamados fuera. What a blessing that we can come together in this country on this night, a night of bad weather. Qué bendición que podamos venir a este país, en este lugar, a pesar de este clima tan fuerte, ¿verdad? And as the called out of God, to be together and to engage in serious spiritual reflection. Y como los llamados fuera, venir y engancharnos seriamente en una actividad espiritual como la que hemos tenido esta noche. Fernando said, God pre-planned this before he ever created the universe. Como dijo el hermano Fernando, Dios pensó en esto y planeó esto inclusive antes de que fuera creado el mundo. How could there be anything in our lives that would surpass the privilege and opportunity to be a part of the church for which Jesus died? Hermanos, ¿qué puede entonces ser más importante para nosotros que ser parte de la iglesia por la que Dios trabajó tanto y ha hecho tanto, la iglesia que Él formó? May we all devote ourselves to that. Que Dios permita que nos dediquemos todo el tiempo en ese fin. Él nos dio todo su amor. Aleluya, aleluya, aleluya.